Bienvenidas, bienvenidos a QSR Lab, el laboratorio en redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. En esta cápsula vamos a ver algunos ejemplos de cómo puedes realizar tu guía de observación y tu diario de campo. Recuerda que estas dos herramientas van a tener tres propósitos. El primero es que te va a permitir enfocar la atención sobre lo que estás observando. El segundo objetivo es que va a permitir sistematizar esa observación y en tercer lugar te va a ayudar a reconocer o a distinguir los elementos subjetivos de los objetivos. Y esto va a ser muy importante para darle rigurosidad a tu investigación. Veamos un primer ejemplo. Estos ejemplos son tomados de mi propia investigación y les voy a mostrar tres momentos en los que utilicé mi guía de observación y mi diario de campo. En este primer ejemplo, vean ustedes la carátula de mi guía de observación. Y aquí va una primera aclaración. En la cápsula sobre guía de observación nos decía Laura que es muy importante intentar hacer una guía de observación por cada una de las situaciones que vamos a observar. Ahora, esas situaciones se pueden presentar varias en un mismo día o por el contrario, como me pasó a mí en este primer ejercicio de observación, puede abarcar más de un día. Lo que yo quería observar, y ya van a ver, es la cotidianidad de la vida en la plaza principal del municipio en el que yo me encontraba y por lo tanto la iba a hacer durante 2 jornadas, pero se trataba de la misma situación. Entonces las guías de observaciones están pensadas, como les decía, por cada situación o evento y no necesariamente van a concordar con la fecha o con una única fecha. Veamos ahora cómo es el tema de los objetivos y de los elementos a observar. En mi caso, yo me planteaba dos objetivos de observación. El primero era observar las dinámicas cotidianas en la cabecera municipal del municipio en el que yo me encontraba. Y en segundo lugar, identificar las características especiales de ese municipio en términos espaciales. Estos dos objetivos de observación se iban a relacionar directamente con mi primer objetivo de la investigación. Lo que yo hice en cada guía de observación era entonces intentar de una vez relacionar los objetivos de observación con esos objetivos más analíticos y más propios de mi tesis. En este caso, yo los iba a relacionar con mi objetivo de explicar el ejercicio de control territorial en Colombia. Y en este objetivo ya había unos conceptos detrás, que eran el concepto de apropiación territorial, de territorio y de espacio público. Por lo tanto, cuando yo llegué al trabajo de campo, ya tenía de alguna forma ciertos lentes conceptuales que iban a guiar mi proceso de observación. Y en cuanto a los elementos a observar, yo tenía dos grandes temas. Como les decía, el primero era las prácticas cotidianas y ahí quería mirar entonces dos elementos. Por un lado, las acciones de las personas en esa plaza principal y por el otro, el uso de las herramientas institucionales que había puesto la alcaldía en esa plaza principal. Y ahí están entonces nuestras preguntas guía. Mis preguntas eran, ¿qué hacen las personas en esa plaza? Y cómo usan los recursos ambientales, por ejemplo, las basuras de reciclaje, los puntos de carga eléctricos, en esa plaza principal. Si ustedes se dan cuenta, estas preguntas son más preguntas descriptivas y preguntas de trabajo. Si ustedes tienen dudas en reconocer la diferencia entre una pregunta de investigación y una pregunta de trabajo, les recomiendo consultar nuestra cápsula sobre preguntas de investigación en la lista de reproducción de los 5 elementos de la investigación. Continuemos entonces con nuestros ejemplos. Aquí ustedes van a ver la carátula del diario de campo. Como pueden ver, es muy importante poner no solo la fecha de observación, sino la del registro. Yo intentaba siempre o esa misma noche o al día siguiente hacer el registro. Por lo general, yo tomaba mis impresiones y mis observaciones en una libreta que llevaba conmigo por los diferentes espacios en los que yo me movía y luego lo pasaba a mi computadora para tener un respaldo. Y como lo decíamos en las cápsulas anteriores, lo ideal es que lo hagas lo más pronto posible porque tienes la información caliente y porque incluso puedes recordar algunas cosas que no alcanzaste a anotar en tu libreta. Eso va a ser muy importante. Les voy a mostrar ahora cómo realicé el vaciamiento de la información. Lo hice sobre todo basándome en el modelo A
del diario de campo. En el centro iba a poner la descripción o los objetivos, o los elementos más objetivos, y en mi margen derecha iba a poner mis comentarios analíticos. Por el otro lado, en mi margen izquierda iba a poner mis comentarios personales o mis comentarios subjetivos. Esa descarga de lo subjetivo me permitía luego ver cuáles eran los elementos más sustanciales, es decir, dejar de lado algunas impresiones, pero luego también me permitía recuperar en lo subjetivo tal vez algunas ideas que terminaban siendo reflexiones más conceptuales, pero separarlo en el ejercicio resulta muy útil desde el principio. Veamos ahora un segundo ejemplo. Se trata de un momento de observación de una jornada en la que participé o de una escuela campesina en el mismo momento en que estaba haciendo mi primera inmersión. En este caso, lo iba a hacer en la mañana en un lugar distinto a la plaza principal, lo iba a hacer en un corregimiento, es decir, en una zona veredal, y mis objetivos en este momento de observación eran primero retomar el contacto con los grupos que defendían la consulta que yo estaba observando y con los cuales yo ya había hecho contacto en mis exploraciones anteriores, actualizarme en las actividades que estaban haciendo y también participar en la escuela campesina que se estaba proponiendo. Los dos primeros objetivos de organización y de observación se relacionan directamente con mi objetivo de construir el relato de la contienda política, que era un objetivo de toda la tesis. Y este último de participar en la escuela campesina, de alguna forma era un objetivo más metodológico, porque yo me había propuesto hacer etnografía política, etnografía multisituada, y quería dentro de esta etnografía hacer observación participativa de alguna forma porque me permitía recoger información de manera distinta y se alineaba con los valores y con la epistemología que yo quería llevar, mi aparato epistemológico dentro de la investigación. Entonces ahí está otro ejemplo de guía de observación. No les voy a mostrar los elementos a observar, pero también tenía algunos elementos a observar. Quiero mostrarles más bien el diario de campo. Aquí ustedes ven la carátula del diario de campo. En este caso, tuve que esperar 5 días para poder hacer el registro y no lo hice en un solo día, sino que tuve que hacerlo en 2 momentos, en 2 jornadas distintas. ¿Por qué me pasó esto? Porque si ustedes se fijan, la duración de la observación fue de 10 horas, fue muy larga y anoté en muchos dispositivos y por lo tanto estaba muy agotada mentalmente. Además tenía que viajar nuevamente a otra ciudad, entonces eso demoró un poco mi proceso, pero intenté no dejar tanto espacio. Ahora, en cuanto al momento en el que estuve en la observación, en esas 10 horas, pues podía tomar notas porque estaba dentro de una escuela, entonces todas estábamos haciendo un poco lo mismo, pero había momentos, por ejemplo, en el momento de la comida, del refrigerio, en el momento en que pude entablar algunas pláticas más informales, pues donde yo no podía tener la libreta o donde se veía extraño que yo estuviera tomando notas y por lo tanto, pues es muy importante recurrir a la memoria y luego en la noche intentar anotar esos elementos. Así no sea el registro ya completo, por lo menos que tengas notas de lo mismo. Yo lo hacía recurriendo mucho a mi celular, grabando mensajes de voz para recordar estos elementos y que no se me fueran a olvidar en el momento del registro. Esa fue mi estrategia en ese momento. Y aquí está entonces el vaciamiento de ese registro. Simplemente aquí comentarles, por ejemplo, que en mi lugar de comentarios analíticos yo también aprovechaba esa columna para hacerme preguntas que surgían, no solo preguntas sobre los conceptos, sino sobre mi propia subjetividad dentro de la investigación y que me parecía más una reflexión analítica que un comentario personal. Pero ahí en ese lugar ponía las preguntas y solía volver a mis diarios de campo para ver si se contestaban esas preguntas, si ya tenía algunas respuestas y qué lugar ocupaban esas preguntas en mi tesis. Ese es entonces un segundo ejemplo de diario de campo. Y vamos a ver uno último, que es una situación muy particular
y corresponde a esto que les comentaba Laura en su cápsula, de que no siempre las guías de observación anteceden al ejercicio de observación, porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no nos esperábamos y que por lo tanto dejamos registradas de algún modo, porque es una oportunidad que se nos abrió, pero que no alcanzamos a pensar en cuáles eran los objetivos, a quiénes íbamos a observar. Y aún así vale la pena que hagamos esa guía de observación, así sea posteriormente, es decir, que la cubramos de unos objetivos particulares. Esto me pasó a mí en el segundo momento en que y quería hacer mi observación de la cotidianidad. Pasé un momento por la biblioteca del municipio a organizar mis notas y justamente apareció la posibilidad de asistir a una reunión que iban a hacer en la biblioteca municipal y que era un espacio abierto que estaba organizando la autoridad nacional y la autoridad local. Y ahí tuve una información muy valiosa con la que no me esperaba. Entonces, esta guía de observación salió después, la tuve que armar un poco en la noche me sirvió luego para relacionar lo que observé con los propósitos de mi investigación. Aquí puse justamente que mis objetivos de observación eran conocer la forma de relacionamiento entre autoridades locales, nacionales y ciudadanos y también identificar el lenguaje usado por los representantes del Estado. Eso tiene que ver con la tesis con la que yo estaba haciendo y se relaciona directamente con mi tercer objetivo de la tesis, que era analizar la productividad jurídico-política del conflicto. Aquí simplemente quisiera señalarles que más adelante, ya cuando estaba redactando mis capítulos, me di cuenta que empíricamente esto hacía parte de lo que conceptualmente otros autores trataban como transacciones territoriales. Entonces ya pude ponerlo de manera más específica dentro de mis propios objetivos. Lo digo porque a veces ustedes pueden sentir que están observando una situación y no encuentran necesariamente el lugar según sus contextos conceptuales. Todavía no le encuentran ese espacio, pero sienten que va a ser importante. Entonces, pues por ahora, en ese primer momento, déjenlo con un posible objetivo de relación, pero vuelvan siempre a sus diarios de campo a medida que avanzan en la revisión de la literatura y en la reflexión conceptual, y eso les va a permitir poco a poco entender cómo se va relacionando de manera mucho más concreta eso que están observando. Entonces recuerden que la investigación es cíclica y es iterativa. Aquí ven ustedes entonces la carátula de ese diario de campo. Ahí justamente mi comentario de ese día fue: el segundo día de observación, que parecía tranquilo, me demostró la importancia de estar en el terreno, pues siempre se presentan situaciones susceptibles de interpretarse como datos. Era una situación que no me esperaba y que resultó muy fructífera. Y aquí está el vaciamiento de la información. Y simplemente quisiera señalarles dos cosas. La primera es que en mis comentarios personales también utilicé esta columna para pensar en tareas pendientes. Es decir, de estos comentarios que me surgían a mí, aparecían cosas como tengo que averiguar cuál es, por ejemplo, la estructura jurídica de esta organización que nombraron, o tengo que averiguar cuáles son las siglas, qué significan las siglas, cosas de este tipo que parecen chiquitas, pero que si no anotaba luego olvidaba y me llenaba luego de tareas y me quitaban mucho tiempo. Entonces, en la parte de comentarios personales lo utilizaba de esta manera, y en la parte de comentarios analíticos, al volver a mi diario de campo, cuando volvía un mes después o 2 meses después, aprovechaba también para contestar luego las preguntas que me iba haciendo o para poner trozos de investigación, por ejemplo, algún concepto que me recordaba lo que estaba anotando, entonces lo ponía la definición dentro de mis comentarios analíticos para ir completando el ejercicio y que luego fuera mucho más sencilla la redacción de mi tesis como tal y no tuviera que pasar tiempo buscando un poco de manera desordenada cosas que me faltaban. Pero bueno, esta fue mi manera, no tiene que ser la que ustedes tienen que hacer. Yo espero entonces que con estos 3 ejemplos tengan una idea más concreta y más específica de cómo ustedes pueden hacer sus guías de observación y cómo pueden hacer sus diarios de campo. Recuerden además que QSR Lab es el laboratorio en redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Hasta la próxima.